A veces se dan algunas cosas que también se pueden dar por ahí y que en verdad son completamente normal y natural que sucedan, entonces vamos a hablar de estos temas. ¿Cómo son los genitales de los niños, ¿no? De los bebés hombrecitos cuando nacen? Por lo general, cuando los bebés nacen, el prepucio está pegado al glande, entonces no es retráctil, no lo vamos a poder jalar como en el de una persona adulto que se va a poder retraer, ¿no? A medida que el niño va a ir creciendo, esto se va a ir despegando en promedio hacia los 3 o a los 4 años. Entonces, en un principio, cuando los bebés nacen, es completamente normal que el prepucio no baje, ¿no? Es parte de la naturaleza de los bebés. Sin embargo, el orificio por donde sale la orina sí está expuesto y no va a estar cubierto por el prepucio, ¿no? Es la parte que en la mayoría de los bebés va a estar expuesta. En algunos bebés pudiera ser que baje un poco más, pero por lo general no. De ahí también hay otras cosas que suelen suceder cuando los bebés nacen que son completamente normal, ¿no? Los bebés suelen nacer con un hidrocele. ¿Y qué es la hidrocele? Es una acumulación de líquido en el escroto, ¿no? Cuando los bebés están en formación, en vida intrauterina, los testículos se encuentran dentro de la cavidad abdominal y estos van a ir descendiendo conforme vayan pasando las semanas de gestación hasta poder colocarse en la bolsa escrotal y van a bajar por un conducto, ¿no? Entonces, muchas veces cuando los bebés nacen, este conducto por donde han descendido los testículos todavía no está cerrado. Entonces, por aquí puede pasar líquido y se puede acumular líquido. Entonces, es bastante común que el escroto, los testículos de los bebés, se vea bastante hinchado, por así decirlo, pero en realidad es que tienen una acumulación de líquido, lo cual es normal y se explica por este proceso fisiológico que ocurre de manera normal en la formación, ¿no? El hidrocele normalmente suele durar hasta los 6 meses de edad como máximo, va a ir desapareciendo poco a poco. Y de ahí también es bastante común y bastante frecuente que quizás alguno de los testículos o ambos testículos no hayan descendido por completo. Entonces, quizás algunos niños van a nacer con alguna criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? Es cuando los testículos todavía no han descendido por completo a la bolsa escrotal. En algunos casos, lo que también pudiera suceder es que como este mismo conducto del cual les hablaba no ha cerrado, algunos testículos son retráctiles, entonces es decir, mueven. Van a estar en la bolsa escrotal en un momento y luego ¡pum! Van a desaparecer porque van a subir. Esto va a ir también pasando conforme los bebés vayan creciendo y tiene un tiempo de espera máximo hasta los 6 meses para que estén descendidos de manera natural, ¿no? Como les decía, en realidad la mayoría de los casos esto se revierte de manera natural, de forma espontánea, sin ningún tratamiento durante las primeras semanas, los primeros meses de vida, y como les decía, en realidad máximo se pudiera esperar hasta los 6 meses. Entonces, estas tres cosas de las que hemos hablado, que son el tema de que el prepucio está pegado, que todavía no va a bajar por completo, el tema de que va a haber la hinchazón en los testículos, ¿no? El famoso hidrocele, y la criptorquidia suele ser normal cuando los bebés nacen y es bastante frecuente que esto suceda y es por esto que también es importante que nosotros vayamos a nuestro control, porque así el médico va a poder ir viendo cómo va progresando estos temas y va a ver si es que es algo completamente normal o nos va a alertar, nos va a avisar en caso necesitara algún tratamiento distinto si es que van pasando los meses y no ve ninguna mejoría o ningún cambio. En cuanto a las niñas, ¿no? Es bastante normal que cuando las niñas nazcan, la vulva, los labios mayores van a ser bastante prominentes, ¿no? Van a ser bien rojos, van a tener un aspecto de un color bien intenso. Y esto va a ir cambiando paulatinamente durante las primeras semanas, va a irse desinflamando y va a ser menos roja, ¿no? Va a verse más normal, por así decirlo. ¿Esto por qué sucede? Básicamente sucede porque durante la vida intrauterina y al momento de la lactancia y del parto, se pasan muchas hormonas maternas a los bebés a través de la placenta, a través de la sangre. Dentro de estas hormonas que pasan está el estrógeno, ¿no? Entonces pasa el estrógeno y las niñas, los primeros días, las primeras semanas de nacimiento, pudieran tener niveles elevados de estrógenos que van a causar ciertas cosas que pudieran ocurrir. La primera es que es normal que algunas niñas tengan flujo vaginal, ¿no? Pudieran tener una secreción mucosa en los primeros días de vida
Y esto también es completamente normal y se debe al paso de hormonas maternas, ¿no? No hay un tratamiento, no debemos de tener un cuidado especial, no debemos de realizar tampoco una limpieza exhaustiva, es completamente normal y va a ir pasando conforme pasen los días y las primeras semanas. Incluso algunas bebés también pudieran presentar un pequeño sangrado, ¿no? Como una falsa menstruación, ¿no? Es esto lo que se denomina. Es menos frecuente, pero sí puede suceder, ¿no? Y es también debido al paso de las hormonas maternas, es decir, los estrógenos, a la sangre de la bebé, ¿no? Y por último, la hinchazón mamaria y la secreción de leche. Esto puede ocurrir en ambos sexos, tanto en las niñas como en los niños, y se debe a lo mismo, se debe a que la mamá también ha pasado los niveles de hormonas que tiene, de la prolactina, todas estas hormonas pasan a través de la sangre, entonces llegan al bebé, ¿no? La sangre viaja a través de la placenta, le llega al bebé y el bebé tiene por ende niveles elevados de estas hormonas, ¿no? Entonces los primeros días quizás podemos notar que tienen las mamas un poco hinchadas, ¿no? Y en algunos casos pudieran hasta botar un poquitito de leche, ¿no? Son como unas gotitas por lo general, pero puede suceder y esto acá en particular puede suceder tanto en niñas como en niños. Todas estas cosas nuevamente son normales, son fisiológicas, tienen esta explicación, no se da un tratamiento, no debemos hacer una limpieza exhaustiva, no debemos apretar para que salga todo lo que pueda haber dentro de las mamas, simplemente se deja y va a ir pasando conforme pasen los días de manera natural y normal. Es un tema hormonal y una vez que estas hormonas desciendan, todo se va a revertir a la normalidad. Entonces, ¿cómo debe ser la higiene? ¿No? En cuanto, un poco este tema ya lo vamos a abarcar en cuanto enfocado hacia el tema del cambio de pañal, ¿no? Es muy importante que sepamos que durante las primeras semanas de vida, los bebés van a ir mucho al baño, tanto para orinar o para hacer caquita. Entonces, nosotros debemos de cambiar el pañal por lo menos unas 8 veces al día, ¿no? Y recordar que los bebés, los recién nacidos, presentan el reflejo gastrocólico, ¿no? ¿Y qué es el reflejo gastrocólico? El reflejo gastrocólico es un reflejo en el cual los bebés comen y automáticamente defecan. Entonces, si nosotras les damos de lactar 10 veces al día, pueden defecar 10 veces al día. Entonces, siempre tenemos que estar súper atentos a que esto suceda, porque si bien es normal, este tema de la caquita, de igual manera, si se queda mucho rato en el pañal, sí les puede causar irritación y les puede generar alguna dermatitis de pañal, ¿no? Los riñones de los bebés todavía no están desarrollados al 100%, todavía no funcionan como los riñones de un adulto, de una persona un poco mayor o de un niño más grande, entonces no van a concentrar mucho la orina, entonces también es bastante frecuente que orinen con mucha frecuencia. Entonces, tener en cuenta esto, que es completamente normal, porque a veces también me preguntan, no, pero tiene diarrea porque ha ido al baño 8 o 10 veces, pero eso no se considera diarrea en los bebés, es completamente normal y es por este reflejo que está presente en los recién nacidos, el reflejo gastrocólico. Entonces, ¿cómo debe ser la limpieza en los genitales de la niña? ¿No? Para evitar infecciones, de hecho esto es desde las niñas hasta todas las personas adultas, ¿no? Durante toda la vida, la limpieza debe ser de adelante hacia atrás, ¿no? Es decir, de la vulva hacia la zona del anito. No es necesario abrir los genitales o limpiar de manera exhaustiva el interior de la vagina en el orificio, simplemente debemos de limpiar de adelante hacia atrás. Si nosotros vemos que quizás ha hecho mucha caquita y pudiera ahí haber ensuciado, se puede limpiar, pero siempre de una manera muy suave. No debemos intentar hacer ningún tipo de lavado especial, ni nada, si es que fuera una deposición abundante la que ha hecho y la vemos demasiado embarrada, la podemos bañar un poquito, la podemos enjuagar en el evitando, entonces siempre muy despacio ese tema, ¿no? Recuerden que son bebés, la piel de los bebés es sumamente delicada, ¿no? Ahora, los bebés suelen tener restos de vernix gaseoso, ¿ya? El vernix gaseoso es cuando ustedes ven a los bebés recién nacidos, van a ver que tienen como, parece como una crema de escaldadura, ¿no? Media blanca a lo largo de la piel, ¿no? Es una sustancia que ellos han tenido dentro del estómago, del útero de mamá que los ha ido protegiendo. Entonces, esta sustancia va a ir desapareciendo también de manera espontánea conforme vayan pasando los días y las semanas. No es necesario que nosotros estemos ahí rascando, limpiando, intentando sacar esto. Esto va a ir desapareciendo poco a poco.
¿no? Entonces, dejarlo ahí poco a poco va a ir desapareciendo, ¿no? Es importante también limpiar muy bien la zona de los glúteos, la zona de las piernitas, ¿no? Los muslos internos y secar bien la zona del pañal antes de colocar un nuevo pañal, ¿no? Si tenemos la posibilidad y estamos con tiempo, podemos incluso dejar ahí que se airee un rato, porque eso también los va a ayudar a prevenir la dermatitis de pañal. En el caso de los niños, bueno, en realidad, tanto las niñas como las niñas pudieran ser que orinen cuando les quitamos el pañal. Esto es un reflejo natural que ocurre por el frío, por la manipulación, así, pero en los hombres por lo general suele suceder más que en las niñas, ¿no? Entonces siempre es recomendable sujetar ahí el pañal un ratito antes de retirarlo por completo para que ellos puedan terminar de orinar, ¿no? Para limpiar simplemente debemos de movilizar el pene, los testículos hacia arriba, pero no debemos de jalar, ni de estar bajando el prepucio, ni nada de eso, ¿no? Limpiar bien la zona del el escroto, los glúteos, los muslos, igual que las niñas. Nuevamente, secar bien la zona antes de poner el pañal limpio, si tenemos la posibilidad de dejarlos ahí aireándose un rato, unos 5, 10, 15 minutos, también estaría bastante bien y adecuado para que siempre pueda haber aire, ¿no? Entonces, recordar estos pequeños datos. Entonces, otra duda y otra pregunta que siempre hacen, no, doctora, que mi abuelita dice que mejor use algodón con manzanilla o algodón con agüita o los pañitos húmedos, no sé qué hacer, cómo debe ser la limpieza en casa, ¿no? Está bien utilizar pañitos húmedos o algodón con agua, ¿ya? Ambas opciones son completamente válidas y se pueden utilizar. Ahora, si tenemos un bebé recién nacido, tenemos que recordar que la piel de ellos es muy delicada y recién están teniendo contacto con todas estas sustancias que hay en el mundo extrauterino, ¿no? Entonces debemos de procurar comprar pañitos húmedos. Hay pañitos húmedos que son catalogados como recién nacidos, que tienen 0% alcohol, cero fragancias y nada de químicos, ¿no? Entonces, mientras menos químicos tengan, mejor va a ser, ¿no? Y en cuanto al algodón, lo podemos utilizar y el algodón el algodón lo venden en rollos bien grandes, entonces podemos cortar cuadraditos, cederlos ahí, los podemos mojar con agüita tibia, no hay ningún problema, procurar siempre utilizar un agua estéril, ¿no? Es decir, una agua hervida que esté ligeramente tibia, ¿no? Y no utilizar manzanilla, ¿no? Siempre lo podemos utilizar, pero a base de agua. Hablando del agua, también he visto que hoy en día ven mucho más, hay pañitos húmedos que son hechos a base de agua, que en realidad ya no tienen alcohol, ya no tienen químicos, ya no tienen fragancias, entonces procurar siempre por lo más natural, menos alcohol, menos fragancias, menos químicos tengan, va a ser mejor y va a ser mucho más amigable para la piel de nuestros bebés. Y de ahí también está el famoso tema del talco, el chuño y la maicena. No, doctora, es que mi mamá me ha dicho que para evitar la dermatitis de pañal tengo que colocarle talco, chuño, maicena a mi bebé para que esta zona no esté húmeda y pueda evitar el tema de estas infecciones, ¿no? La dermatitis de pañal. Entonces, esto no se debe hacer, ¿ok? No se debe utilizar ni para tratar la dermatitis de pañal ni para prevenir, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos compuestos contienen almidón, ¿no? Entonces, cuando el almidón está en contacto con humedad, es decir, la zona del pañal es una zona que siempre va a estar húmeda. No vamos a poder evitar que esta zona esté húmeda. Entonces, el almidón junto con la humedad va a favorecer a que haya una infección por hongos. Entonces, en realidad, en vez de prevenir la dermatitis o tratar la dermatitis, estamos favoreciéndola. ¿Por qué? Porque el almidón es un alimento para los hongos y el hongo más común que causa las dermatitis de pañal suele ser la cándida. Entonces, tener mucho cuidado con este tema, no se deben utilizar. Yo sé que es un tema cultural súper fuerte, de hecho me pasó a mí incluso. Recuerdo haber tenido discusiones con mi mamá y que mi mamá me decía, no, pero es que tienes que ponerle talco porque si no nunca, para que no le dé la dermatitis, que no sé qué, y en verdad yo entiendo porque yo misma lo he vivido, lo he vivido con mi propia mamá y con respecto a mi hijito, entonces lo sé, ¿no? Entonces tener cuidado con este tema, no se debe colocar ni talco, ni chuño, ni maicena, porque en realidad es todo lo contrario, es un alimento para estos hongos y pueden causar estas infecciones que pueden llegar a ser bastante serias y pueden llegar a tener unas irritaciones muy feas, muy dolorosas y muy incómodas para nuestros bebés. Entonces, bueno, eso es una imagen de una dermatitis de pañal.
por lo general la vamos a reconocer porque se va a ver así, de esta manera, la zona bien enrojecida, con algunos granitos chiquititos, ¿no? Entonces, ¿qué es la dermatitis de pañal? Básicamente es la forma más común de la irritación de la piel de los bebés y por lo general va a aparecer en los glúteos y en la zona genital, ¿no? Y alrededor de los músculos, ¿no? Es la zona en la que está en contacto con el pañal. Está muy relacionada a los pañales mojados, a los pañales que se cambian con poca frecuencia y también está relacionada a la sensibilidad de las personas. Hay personas que tienen la piel un poco más sensible que otras, lo mismo sucede con los bebés, entonces toda esta zona que está en contacto con el pañal o que está rozando con el pañal como los muslos, por ejemplo, son zonas que están propensas a tener la dermatitis de pañal, ¿no? La piel suele enrojecerse, pueden incluso llegar a aparecer heridas, algunas grietas, quizás hasta algún sangrado y hasta en ocasiones ya muy severas pudieran llegar a presentar infecciones. Entonces, ¿cómo prevenimos la dermatitis de pañal? En realidad, el punto más importante para poder prevenir esto son los cambios frecuentes de pañal, ¿no? Como les decía, lo ideal es poder dejarlos unos minutos sin pañal para poder airear la piel, que la piel seque al ambiente es bastante bueno para los bebés. Cuando los bebés les cambiamos el pañal, siempre ser muy cuidadosos con cada cambio, ¿no? Realizar una buena limpieza, y con una buena limpieza no me refiero a estar jalando, manipulando de manera excesiva, ¿no? O haciendo la limpieza de manera muy brusca, ¿no? Sino verificar que realmente hayamos podido limpiar bien, pasar las veces que sea necesaria con el algodón con agua o con el pañito húmedo, incluso como les decía, quizás yo sé, hay momentos en los que los bebés hacen un montón de deposición y de verdad que se embarran, pero hasta la espalda. Entonces, cuando tengamos estas situaciones, lo más lógico y lo más fácil es darles un baño, aunque sea una enjuagadita, si tenemos la ducha de teléfono, con la ducha de teléfono o hasta en el caño. Entonces, y secar bien la piel después de esto, ¿no? Es importante el secado. ¿Por qué? Porque el secado es el que va a prevenir que se quede la humedad ahí por mucho tiempo, ¿no? Y utilizar una crema para escaldadura, ¿no? En las zonas que está en contacto la piel con el pañal del bebé, ¿no? Para evitar la humedad. Las cremas para escaldaduras, la mayoría van a llevar un sulfato de zinc que va a disminuir la irritación. Y en realidad, por lo general, la mayoría de las cremas que venden en los supermercados son bastante buenas, ¿no? Ahora sí, cuando ya hay una dermatitis de pañal bastante severa, pudiera ser que requieran algún tipo de tratamiento distinto, se les puede recetar. También hay cremas para dermatitis de pañal que son recetadas médicamente. Entonces, pero siempre, siempre es bueno tener ahí una crema que nos ayude a prevenir la dermatitis de pañal. Entonces, ¿cómo debe ser la hora del baño de los bebés, no? Ahora, ese tema también es bastante importante con respecto a la limpieza, porque a veces no sabemos muy bien y siempre ocurre el tema, más con los niños que con las niñas, ¿no? Entonces vamos a ir ahí conversando un poquito, ¿no? Entonces siempre es importante que cuando los bebés sean recién nacidos, como siempre les digo, la piel de los bebés es muy delicada, en especial la zona genital. Entonces, es importante que nosotros podamos escoger un perfume, perdón, un shampoo, un jabón que sea libre de perfumes, que sea suave, de preferencia, que sea libre de parabenos, de ftalatos, ¿no? De todos estos químicos que ya se han comprobado que pueden ser bastante dañinos, ¿no? Hoy en día, la mayoría de las marcas de niños en realidad tiene una línea especial para recién nacidos o una línea un poco más dermatológica, como las que son a base de avena, ¿no? Suelen ser bastante buenos, ¿no? Debemos de evitar los baños de espuma, los pañitos húmedos con alcohol, jabones que sean agresivos o jabones que sean para adultos, que no sean específicos para bebés, cremas que tengan perfumes, los mismos perfumes también, tener mucho cuidado porque tienen bastantes químicos y sí pueden producir alergias o irritar la piel de los bebés, ¿no? Y luego es importante siempre secarlos bien con una toallita, con unos toques suaves, no frotarlos ni estar secándolos de manera muy fuerte porque también les podemos generar daño en la piel, ¿no? Entonces, esta pregunta, ¿se debe bajar el prepucio del bebé? En realidad, a medida de limpieza, lo pudiéramos hacer, pero de una manera muy suave y sin forzar, ¿no? Como les decía, en realidad la fimosis, que es que el prepucio esté pegado todavía al glande, es algo completamente normal que va a ir desapareciendo a medida que el niño crece, ¿no? Y a medida que el niño crece hacia los 3, 4 años de edad. Entonces, no debemos de bajarlo con fuerza ni estar ahí ejercitándolo, por así decirlo, para que el prepucio pueda bajar. Esto es un proceso natural.
que va a ocurrir de manera espontánea sin ningún tipo de tratamiento o intervención. Es importante que mantengamos una buena higiene, sí, pero siempre con mucha delicadeza, ¿no? Recordar que la piel de los bebés es sumamente delicada y la zona genital es delicada en realidad para cualquier persona. Entonces, ponerse también en el lugar de los bebés y un poco tener cuidado con ese tema en particular, ¿no? Cuando nosotros, eh, porque sí ha pasado y sí he visto muchos casos así, hay mamás que dicen, o sea, que vienen y nos dicen sin saber, claro, porque en verdad nadie le quiere hacer daño a su bebé y todos parten de una buena premisa o algún consejo que quizás hayan escuchado por ahí, pero a veces dicen, no, lo que pasa es que yo escuché, a mí me dijeron que yo tenía que bajarle y tenía que ir entrenándolo para que esto pueda llegar a bajar por completo y le jalé muy fuerte y le hice una herida y lo hice sangrar. Esto es muy peligroso porque uno, le va a generar mucho dolor al bebé, dos, pudiera llegar a infectarse y tres, al momento de cicatrizar va a hacer que la piel en algunos casos se pueda llegar a adherir al glande y en verdad sí pudiera generar problemas cuando crezca y ya de verdad no va a poder bajar por esa cicatriz que se ha adherido. Entonces, tener mucho, mucho cuidado con ese tema, porque en realidad yo entiendo que a veces lo queremos hacer por prevenir o porque no sabemos o porque no nos han enseñado o no estamos informadas, pero tener cuidado porque puede ser más perjudicial. Entonces, y el último tema, que también es un tema bastante controversial, es el tema de la circuncisión, ¿no? En realidad, este es un tema que es mucho más cultural y religioso y basado en las creencias de cada familia, ¿no? En realidad no existe una evidencia clara que diga que la circuncisión realmente sea beneficiosa para los niños. Si bien hay estudios que han llegado a indicar que pues previene infecciones, que facilita la limpieza, que previene enfermedades de transmisión sexual, que puede incluso hasta disminuir el porcentaje de cáncer al pene que hay en las personas. Son estudios que al final del día, con los datos estadísticos que se tienen, en realidad es información muy inconcluyente, ¿no? No es como muy fuerte este tipo de evidencia, entonces se concluye en realidad al final del día que no hay un estudio que realmente tenga una fuerza suficiente para poder decir que esto es algo sumamente beneficioso. Esta decisión la tienen que tomar los papás junto con el pediatra, ¿no? Tienen que, y nosotros como médicos también tenemos que tener en cuenta y respetar las tradiciones médicas, culturales, étnicas, como creencias personales que puedan tener cada uno como familia, ¿no? Como cualquier cirugía, va a presentar algunos riesgos, ¿no? Como son hemorragia, hinchazón. Si bien estos riesgos son bajos y no siempre van a suceder, pudieran suceder, entonces siempre tener presente que cualquier cirugía, por más mínima que sea, siempre va a ser algo de riesgo, ¿no? Lo que sí está claro es que mientras más pequeño sea el bebé, va a ser mejor para la recuperación y en todo aspecto va a ser una recuperación más fácil, más rápida. Entonces es importante que si es que nosotros sabemos que estamos esperando un niño varón, conversar con nuestra pareja, conversar con nuestros médicos e intentar tomar una decisión lo más pronto posible, ¿no? Esto es un tema que se debe conversar incluso antes de que los bebés nazcan, ¿no? Entonces, para estar preparados y ver cuándo sería el mejor momento para poder realizar esta intervención, porque sí, es una intervención quirúrgica. Entonces, más que nada, como les digo, en conclusión, el tema de la circuncisión es más un tema cultural, es más un tema religioso, y si es que algún papá opta por tomar esta decisión, está bien, siempre guíense de un profesional, del pediatra que está viendo a sus hijos, y pues no habría ningún problema. Bueno, eso sería todo. Les agradezco por su participación el día de hoy. Voy a empezar a leer sus comentarios, sus preguntitas para poder ayudarlos a resolver sus dudas. Por ahí vi una pregunta que se me fue, que decía, ¿cuál es la diferencia entre bajar